Este documental tiene una historia, la historia de una aventura, porque Mata es un ser vertiginoso. Dicen el último surrealista. En verdad es un niño grande que sin saberlo nació surrealista, el 11 del 11 del 11. En la noche Mata ofreció una comida en el jardín. Llovía, pero nos protegía una carpa. De repente él comenzó a tararear unas canciones populares chilenas de los años 20. Yo, que nunca me he atrevido a cantar, lo acompañé a cantar Rosa de Fuego. Rosa de Fuego, los hombres la llamaban, porque sus labios quemaban al besar. Cantamos a dúo, pero en sordina. Habíamos vuelto a nuestra primera adolescencia. Es que yo viví un Chile que no existe, ¿no? Es decir, yo viví, no es cierto que son solo 86 años, son mucho más, porque el Chile cuando éramos niños, que íbamos al campo y todo eso, era el siglo XVII, XVIII, ¿sabes? Eran carretas de buey. En Santiago habían carretas de buey. En la Alameda, detrás de la Moneda, ¿no?, había un terreno vago que la arrendaba el circo. Y venía el circo y se instalaba ahí, ¿no? Y hacían ¿cómo se llama? La tienda, todas esas cosas. Y mi papá tenía más tarde, pero cuando era niño tenía un coche, entonces tenía una caballeriza, ¿no?, en la calle Galvez. Y nosotros, niños chicos, íbamos a ver el elefante y los tigres y las cosas así en la caballeriza de mi papá. Es decir, son cosas del siglo XVIII, ¿sabes? Y entonces de repente me fui. Y no sé por qué me fui, porque es ridículo decir que me fui consciente de hacer esto, de hacer eso, nada. Me fui porque no sé por qué. Me fui porque me faltaba el aire o una cosa así. Y me metí en un barco de cargo y me desaparecí. Mi padre nunca me mandó ni siquiera un peso, ¿sabes? Y viví como 4 o 5 años en la miseria más total y en la humillación. Porque a mí me habían dicho que yo era una cosa inverosímil, ¿sabes? El niñito así, con la primera comunión y con todas esas clases, había hecho todo lo que... Hasta hice el servicio militar. Hice el servicio militar en el Coracero de Viña del Mar. Hice todo lo que hace un buen niño. Me confesaba con Carlitos Casanueva. Y Carlitos Casanueva sabía que era muy bueno yo, ¿no? Y ya tenía como 18, 19 años. Y entonces la iglesia inventó una especie de mafia que se llamaba los Caballeros de Colón, donde habían todos estos señores que uno veía en el club así raros, como Ismael Tocornal y grandes y cosas, Fernando y toda esta gente, un día nos hicieron a 2 de nosotros, de la universidad, Caballeros de Colón. Y entonces nos citamos en las Agustinas, en la cripta de las Agustinas, y cuando nos encontramos estos dos con todos estos señores que eran abuelos respetables y cosas así. Y cuando vine a Chile, por 24 horas vine una vez a Chile, no sé si te acuerdas. ¿Cuántos años? Después en el 67, cuando el Che iba a aparecer. Los cubanos me pidieron de venir a pedir relaciones. Y entonces, como fui solo por 24 horas, Gabriel Bardés y Sergio Larraín me arreglaron de ver al presidente. Y cuando yo llegué a ver al presidente, que me recibió a mediodía y todo eso, le dije, mire, presidente, ¿podemos hablar a poto pelado? Y más o menos se ríe porque era muy serio. Y el otro caballero de Colón era Frei. Frei y yo éramos los caballeros de Colón. Mata, tú dices que la vida se gana con vida, no con dinero. Que algunos viven para hacer crecer el ser y otros para hacer crecer el haber. ¿Qué papel juega la amistad en el crecimiento del ser? Tú fuiste muy amigo de Federico García Lorca. ¿Nos puedes decir cómo,
¿Dónde y cuándo se trabó esta amistad? La vida me la ganaba con vida, no con dinero. Porque con ocasiones. Porque esa es, la verdad, la vida es una cadena de ocasiones para que crezca tu ser o para que crezca tu haber, ¿no? Y como la mayor parte de la gente prefiere el haber, se quedan con un ser mezquino. Y entonces, no, pero yo conocí la cosa en España. Yo tenía un tío y una tía que eran muy mundanos y que veían a todo el mundo. Y yo no sabía que había los poetas, no sabía esas cosas. Yo estoy hablando del 36, antes de la guerra, el 35. Y un día... eran los monolinchos? No, sí, los monos. Y llegó un tipo loco, así entró, y se lanzó al piano y se puso a tocar el piano. Y yo le escribía a Bebé, a mi tía le escribía en un papel verde, ¿no? que hacían fotocopias en el Monoprix, aquí en Francia. No fotocopias, que hacían para copias de máquina de escribir. Y entonces para el piano y le dice a la Bebé, ¿quién es ese? Y era yo. Y Bebé le dice, este es mi sobrino que me escribe en papel verde. Y este tipo deja el piano, salta, me toma el brazo y me dice, escribes en papel verde. Y yo no sabía que había gente así, ¿sabes? Y eso debe haber sido por ahí en diciembre del 35 o del 34, 3 años después, una cosa así. Y entonces ahí entendí. Y me echaron. Yo estaba en Barcelona el 21 de julio, vino Franco y a todos los extranjeros los echaron. Y yo me eché, me fui y mataron a Federico y eso me impresionó muchísimo, pero muchísimo. Y en Lisboa conocí a Gabriela. Entonces cuando me vio miserable, sin nada y toda esta cosa, y era el nieto de esta persona que ella quería, me invitó a vivir en su casa. Y entonces viví en su casa por un mes y medio, una cosa así. Y un día me desvanecí en la tina de baño. Y ella me llevó en brazos a la cama, y yo en pelotas y lleno de agua y cosas así, la pedí en matrimonio. Y me dice, ¿puedo ser tu abuela? Esa fue la respuesta. ¿Puedo ser tu abuela? Quería casarse con el nieto. ¿Y sabes qué hizo? Y me pagó un pasaje en tercera clase para Londres. Sí, para despedirse superiormente. Etcétera, etcétera. García Lorca te dio una carta a ti para Dalí. Sí, pero yo no sabía que había Dalí. Yo no sabía nada de pintura. Sí. Sí, me dio una carta que la llevé en el 37, mucho más tarde. Sí. Y entonces por eso es que Dalí se impresionó mucho, porque Dalí era enamorado de Federico. Y cuando recibió póstuma una cosa, no una carta, detrás del ejemplar que me robó Pierre Matisse y que debe estar en alguna parte, dice, te presento a Mata, etcétera, etcétera, y algo, dice no sé qué cosa. Y a mí me había dicho, si un día dibujas, va a ver a este amigo. Y yo no sabía que era Dalí, pero Dalí, como estaba impresionado con la cosa de Federico, no me hizo su número Dalí. Fue una persona normal, que recibía al amigo de un amigo, una cosa así, y llamó inmediatamente a Breton. Pero me dijo una cosa bien bonita, porque yo no sabía cómo me llamaba además. Yo firmaba Roberto Antonio Sebastián Mata Echaurren, ¿no? Entonces él me dice, ¿cómo te llamas? Y le digo, Roberto Antonio Sebastián Mata Echaurren. Y él me dice, vamos a arreglar eso. Etcétera, etcétera, etcétera. Y Breton, tú esa es la prueba. Yo había hecho unos dibujos, como de planta, ese verano del 37. Y le llevé esos dibujos a Breton, y Breton me dice, tú que es surrealista. Alors je lui dis, ¿qué sería surrealista? Alors, él creía que yo le estaba haciendo los chistes a la Dalí, ¿no? Sí. Que pretendía que no sabía qué era el surrealismo. Y entonces, ¿qué pasó? Él supo, por los ojos, mis dibujos tenían algo de bioquímico, ¿me entiendes? Algo así. Entonces después conocí a Marcel Duchamp. Hizo un cuadro cubista, pero en fin, pero con un título formidable para mí, que se llama Le Passage de la Vierge à la Mariée. Es decir, el momento en que el cuerpo de la Virgen principia
a ser fecundado. Es decir, que todo cambia en ese momento. Y eso me hizo a mí pensar que eso era lo que había que pintar. El momento cuando cambia. Cuando la cosa, no cuando la cosa se mueve, cuando la cosa cambia. Porque los futuristas hacían cosas cuando esa cosa se mueve. Es decir, la velocidad y cosas así. En vez, esta cosa de Marcel era diferente, era aferrar el momento de cuando, porque uno está siempre cambiando. La embriología es la imagen de cómo cambia año y segundo el feto, ¿sabes? Y es cierto eso en la conciencia y en la cultura de todo el mundo, solo que no tenemos manera de referirnos a eso. Y entonces, y él escribió, y nunca me lo dijo, yo lo supe después de su muerte, escribió, porque él estuvo como ofendido de la indiferencia del mundo a propósito de esa idea. Entonces dijo, vamos, estos son todos una tropa de imbéciles, hay que darles ready-made. Es un retorno al alba, al amanecer de las civilizaciones. Hay que tomar en cuenta y reconocer de que este pintor ahonda en el tiempo, no solo en el sentido del espacio, sino que busca las antiguas épocas y también el origen. La palabra origen lo conmueve y trata de representarlo. Por eso va a las esencias primeras, donde el hombre nació, apareció y también quiere explicarse este continente, porque no fueron, según él, los europeos los primeros que llegaron a América, sino los que venían del Oriente, particularmente de Indochina, y que vinieron a través del Pacífico o del Estrecho de Bering. Es una teoría bastante científica, por otra parte, aceptada por la mayor parte de los investigadores, porque acaba de decirse, por ejemplo, que en Chiloé se han encontrado restos de hace 10.000 años. Los europeos solo llegaron a este continente hace poco más de 500 años. Otros llegaron antes. Y cuando llegaron los europeos no era un continente vacío, era un continente poblado por civilizaciones deslumbrantes. Esas civilizaciones que mapaban y que producen tanto deslumbramiento a su colega, otro mapador llamado Roberto Mata. Y yo renuncio a llamar América los Estados Unidos del Norte, que para mí son Nueva Europa, pero no es América. América, si tú miras el mapa del mundo, está lleno de agua y hay dos grandes mojones. Un gran mojón que principia en Siberia y termina en España, digamos, o en África, ¿no? Y en India, es un solo pecado. Y hay mucha agua y de nuevo aparece este otro paquete, ¿no? Y este otro paquete desde el punto de vista geográfico, es decir, cómo definir la Tierra, cómo cuál es la forma de la Tierra. Entonces, este paquete está destinado a ser una alternativa del otro. Y estaba haciéndose todo eso, ¿no? Pero fue interrumpido y se interrumpió. Ahora, ¿sabes? Hay una cosa muy curiosa. El Tantra, los indios, hacían mapas, que eran mapas en el sentido de que mapaban, pero eran como círculos, no de la geografía, pero de los pueblos. Entonces, si era una isla como Java, por ejemplo, hacían alrededor de este círculo muchos pescados y cosas así. Si en vez era como Afganistán, habían como arenales y cosas así, si eran en tierra firme, habían árboles, y hacían sobre una cantidad de cosas. Hicieron sobre Grecia, hicieron sobre Egipto. Yo estoy hablando desde unos 2 o 3 siglos después de Buda, es decir, que es al principio, antes de Jesucristo, de cierta manera. Bueno, y entre esos mapas yo descubrí uno increíble, que era una tierra muy lejana, dicen ellos, muy lejana, pero son perfectos. ¿Y sabes qué era? Yucatán. Es decir, que mi hipótesis de trabajo se abre en el sentido de que los indios, la Indochina, es decir, la Oceanía, descubrió América por el Pacífico mucho antes que los cristianos, ¿cierto? Y comprendieron que esa cultura que se estaba haciendo era generosa, era increíble, era formidable, al punto que le llamaban los perfectos.
En vez, cuando los cristianos llegaron no comprendieron nada. Se encontraron con una cosa tan grande como el Egipto, vivo, con los faraones y todo eso, y mataron a todo el mundo. Bueno, entonces, en esta hipótesis hay que creer que la gente que viene del este, o digamos del oeste, porque uno no es en el Pacífico, es del oeste, es más lúcida que la gente que viene del este, es decir, de Europa, ¿no? Y entonces yo creo que es americana, es de este continente. ¿Quién ha vivido muchas generaciones en este continente? Los indios vivieron tantas generaciones que habían descubierto una cultura, ¿no? Que era verdaderamente, como la palabra lo dice, que era un culto. Y un culto es un culto a qué cosa. El culto, en el fondo, la cosa más fácil del origen del culto es un rayo de luz. Es decir, es el alba, cuando aparece de nuevo el día. ¿Me entiendes tú? Entonces, con todo este material, hay esta hipótesis de que ya cuando son muchas generaciones que están viviendo en este paquete de tierra que es América, pueden principiar a tener una imaginación no pragmática y occidental, pero original. No original, en italiano, en el francés se puede decir muy bien original, pas original, es decir, de orígenes y no de habilidades que trae la originalidad, ¿me entiendes? Originaria. Entonces, para que se principie a crear una conciencia de estos orígenes, sería muy interesante que la poesía, el arte se aplicara a descifrar las cosas que ya en la prehistoria de esto, es decir, en la historia precolombiana, había existido, es decir, una imaginación formidable desde el punto de vista de relaciones con el universo, de relaciones con la vida cotidiana y mismo de administración. Y entonces, esa es mi hipótesis de trabajo. Cuando muchacho en Santiago, él estudió unos años de arquitectura. Eso lo marcó, porque para él siempre esto es construcción, pero no construcción de una casa, es construcción de la conciencia humana. En eso está Mata, y por lo tanto se declara un preliminarista. Hasta ahora no ha entrado al gran combate a su juicio, pero quiere comenzar luego el bache de fondo, ese que se libra no a 15 rounds, sino a 100 rounds, a 1000 rounds, a todas las vueltas que tiene la vida, para asumir así la conciencia suprema del hombre que tiene la convicción de que realmente está trabajando por la liberación de la conciencia humana. Hasta ahora he hecho preliminares, y se podría hasta decir preliminartes, ¿no? De a qué sirve y qué hace el arte contemporáneo. Es como desastroso, ¿sabes? Es como si no supieran qué hacer. Entonces, porque el momento, yo creo que hay como una especie en lo que se llama la lógica, hay como huecos, así como el queso suizo, ¿sabes? Y entonces, por eso que las cosas no funcionan, porque todo quiere ser pragmático, y todo no es pragmático, ¿no? Y entonces no funciona el capitalismo, no funciona el comunismo, no funciona ninguno de estos sismos, porque falla la parte que no se sabe, ¿sabes?, de las cosas. Y la parte que no se sabe de las cosas es decir, los ojos saben también. Los idiomas son cosas que hemos heredado de los antecesores y son a veces aparatos que caminan mal, ¿sabes? Las palabras son cosas de los labios, los palabios, ¿no? Y todas esas cosas no se parecen verdaderamente a las cosas que están pasando. Y entonces, como arquitecto, yo me dije, ¿qué cosa es construir? En vez de construir con adobes y cosas así, con techos,
Yo creo que la cosa importante es construir una conciencia que antes de morirse llegue a ser casi universal, porque es la cosa rara esa de construir, de ser consciente, de cómo avanza el crecer de tu conciencia y de cosas de ese tipo. Entonces, la morfología es más, ¿cómo te puedo decir? Es más en función que la palabra. La palabra es como un cuchillo. En vez de la morfología es como una especie de pequeña explosión, ¿no? Como hacen las flores y las plantas. Las flores es una explosión, ¿no? Entonces todo eso empezó a hacerme pensar que era mejor dibujar que hacer planos de construcción, y etcétera, etcétera. Y así se pasó que este tipo en vez de para acá se puso para allá, ¿no? Tara para acá. Bueno, en todo caso. Y yo no sé qué cosa decir de otro. Habría que decir eso, sí. Que entonces los preliminares tienen la ventaja que conducen como a una hipótesis de trabajo. Y mi hipótesis de trabajo es el verbo América. Mata no es simplemente un intuitivo prodigioso. Alimenta su pintura con toda la materia y por lo tanto con la ciencia. Alguna vez sostiene que la naturaleza es un gran prodigio, pero le encuentra errores, descubre equivocaciones de la naturaleza y la considera narcisista, porque creyó que todo lo había hecho muy bien. Pero tal vez creó animales gigantescos, como la ballena y posiblemente los dinosaurios, que según su entender, todos los días al desayuno se comían un bois de Boulogne y por lo tanto tenían que desaparecer. La especie humana estaba hecha como una especie de pequeño milagro de la bioquímica. Es decir, es como si uno dijera que la materia es narcisa y quería inventar alguien que la aplaudiera, porque es divina la conciencia, la materia. Hace los milagros más increíbles entre insectos y plantas y cosas así. Y todo eso es maravilloso, pero por decirlo así, se queda sin testimonio, ¿no? Y entonces el hecho de hacer un animal que es testigo, ¿no? y que goza de la divinidad de la materia y de la bioquímica, es la función del cerebro, que estaría hecha para que fuera consciente de todo esto y manifestara esta conciencia, como las otras creaciones de la bioquímica, ¿no? Hacen flores o frutos. Los frutos serían conciencia, es decir, como si la naturaleza quisiera que la aplaudieran. Entonces, si esa cosa se cultiva, ¿no? El culto de eso, la solución es A, ¿no? En vez de si se cultiva lo que se está haciendo por el momento, que es de apropiarse de toda la riqueza de la naturaleza y explotarlas inmediatamente, como el petróleo, como el oxígeno, como el aire, como etcétera, con las poluciones que se están desarrollando. Es la tierra, la naturaleza, que va a eliminar la especie, como lo hizo con los dinosaurios. Porque los dinosaurios, ¿sabes?, se comían el bois de Boulogne al desayuno. Entonces, estaban dibujados con sangre caliente, de manera que tenían que comer mucho. Y de una manera o de otra la naturaleza los eliminó, ¿no? Y los convirtió en ¿cómo se llama? En lagartijas, ¿no? ¿Se dice lagartija? En lagartijas. Lagartijas. Se convirtió en lagartija. Es decir, entonces no sería excluso que a la especie humana se convirtiera en lagartija. ¿Pero tú tienes simpatía por los dinosaurios? ¿Cómo? ¿Tienes simpatía por los dinosaurios tú? Bueno, es decir, no se puede decir así. Me parece que fue ¿cómo se puede decir? Una obra maestra de la bioquímica, ¿no? De hacer esos esqueletos, porque no sabemos si no eran los esqueletos. Son esqueletos increíbles, ¿no? De manera que seguramente
en esa cosa de la bioquímica o de la física, etc., ¿cómo se dice? Es un milagro de haber producido esa cosa. Pero estaba mal dibujada. Sí, mal dibujado. Por ejemplo, Sí. yo pretendo que mismo la cuestión del amor está mal dibujado. Porque mi abuela nunca se entendió con mi abuelo y lo dejó casi inmediatamente, porque mi abuela era completamente naif y sin saber nada de nada, y amaba, ¿no? Pero cuando se casó y se dio cuenta que para hacer el amor había que meterse un pipí en el otro pipí. Y yo creo que ella eso no lo pudo soportar, ¿no? Y se separó del abuelo definitivamente, porque eso era una cosa increíble. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Es que quien dibujó los sexos del amor, lo dibujó mal, se usó una cosa que ya estaba sirviendo a otra cosa. Debía haber hecho órganos nuevos para eso, situados en una parte muy, muy ideal para que las señoras como mi abuela lo aceptaran, etcétera, etcétera. Entonces, hay en el crecer de la bioquímica cosas mal dibujadas, ¿me entiendes tú? Y puede ser que el cerebro humano está mal dibujado, porque en vez de funcionar para que aplaudan el milagro el culto a la naturaleza y a la belleza de todo lo que es materia, ¿no? Se pone a enriquecerse y destruyendo todo eso, toda esta criatura, ¿no? Entonces, hay dos soluciones. ¿Sabes? Hay una solución en Aldous Huxley. Aldous Huxley definía el futuro como seres que se hacían en cubetas, ¿no? Y se hacían cubetas A, B, C. A eran destinados a administración, B eran comercio, etc. Toda la sociedad estaba planificada en la génesis, no sé, genética. Y sabes, la cosa más escandalosa, cuando esta sociedad principió a funcionar y todo eso, era que entraba uno, por ejemplo, y todos decían, porque era como una especie de escándalo ese tipo. Y es porque había nacido de madre. Es decir, que nacer de madre era obsceno. Bueno, si la cosa es tan imbécil que va a ir de ese lado, yo creo que estamos en la línea de los dinosaurios. Sí. Pero si en cambio aparece una cosa de orígenes y del culto a la luz, a la conciencia, a lo que uno, a amar donde estamos y a celebrar donde estamos, así, que tienen algo de eso los budistas, ¿ves tú? Si va por ahí la cosa, puede haber una especie de renacimiento. De estos pasillos, de estos corredores universitarios, saliste al mundo. Aquí estudiaste arquitectura, pero tú no querías hacer arquitectura de casas, sino de conciencia. Y para eso no querías valerte de las palabras, sino de las imágenes, de las metáforas. En esto eres como los poetas, porque los poetas también trabajan con imágenes, con metáforas. La condición es que ellas sean inventadas, salgan del horno calientes o broten de la fuente frescas, que nadie haya visto un cuadro como ese antes, que nadie haya leído un poema igual antes. Que las palabras, ¿cómo te puedo decir? Son cosas inventadas por nuestros tátaras abuelos, ¿sabes? En que todas las condiciones ¿cómo se puede decir? Del aparato palabra, ¿no? Eran diferentes. Hoy día con la imprensa y los periódicos y las cosas así, ¿no? Las palabras ya no quieren decir lo que querían decir para ellos entonces, para empezar. Y segundo, no quieren decir de un día para el otro. Entonces, lo mismo pasa con las formas, ¿sabes? A mí toda esta cuestión de las formas me viene de un curso que tuve cuando estaba estudiando arquitectura sobre la relatividad. Era un profesor, se llamaba Vergara, en la Universidad Católica, que hizo un seminario, creo, de 3 semanas.
Y yo fui a ese seminario. Entonces yo sabía de matemática, porque en la universidad tú tienes que estudias mucho matemática. Los primeros años son ingenieros y arquitectos juntos. Entonces, y seguí toda la conferencia sobre la relatividad matemáticamente, ¿cierto? No en español, pero matemáticamente. Y eso me impresionó mucho. Ahora no lo sabría seguir, pero me impresionó mucho eso de que los idiomas, es decir, los idiomas son ¿cómo te puedo decir? Son cajas en que va la cosa, ¿no? Pero no son la cosa misma. Y la cosa misma, eso no se consigue sino con la metáfora, ¿no? Es decir, con hacer explosar la palabra, entonces la palabra te dice algo que depende de ti, porque depende del canasto de imágenes que tú tienes, que tú usas. Si tú tienes un paquete de imágenes elementales, haces combinaciones elementales. Lo que decía hace un momento sobre la cultura, que es un culto, ¿no? Eso aparece solo, ¿no? Nadie dice que la cultura es un culto, al contrario, la cultura es más bien una disciplina. Y es un cultivo también. ¿Ah? Cultivo de agricultura. A mí una vez me hicieron los estados generales de la cultura, ¿no? En esas cosas de 68. Sí. Y querían que yo inaugurara la cosa. Y yo salí en la tribuna y dije, mira, a mí, el estados generales de la cultura, ¿no? Dije, a mí no me gustan los estados. Segundo, no me gustan los generales. Y tercero, para mí la cultura es la agricultura. Y la verdad, y me fui, tomé el sombrero y me fui. y empezaron los estados generales de la cultura. Porque lo que el señor Lang llama cultura, en el fondo es como la misa, ¿sabes? Es ir a museos y a conciertos. No tiene nada de despertador, ¿no? Y se trata de despertarse. Exactamente. También muchas de tus exposiciones están precedidas por una especie como de manifiesto, que siempre es poético tuyo. Es más bien que un manifiesto, es una gana, ¿sabes? Es la gana que a mí me encantaría que hubieran pintores increíbles que muestran cosas que no se saben. Entonces, pero todo lo que me muestran, yo soy casi un crítico. Un crítico, me encantaría que hubieran, la mayor parte de los cuadros son cosas tautológicas, cosas que ya sé, ¿me entiendes tú? O que gente que uno sabe. Y por eso es que tienen un buen mercado, porque se pueden mentir a veces esas cosas y embrollar. Pero yo soy una especie de crítico de arte, que no critica en francés o en español, critica en dibujo. Entre multitud de espermatozoides disponibles, uno es el fecundante. Mata, tú te enfrentas cada mañana con la tela. ¿Acaso desempeñas el papel del espermatozoide fecundante? Habría que decir que los ojos saben, como sabe la voz, ¿no? Porque las palabras en el principio es una especie de música, al principio es solamente música. Yo creo que las primeras palabras eran cosas así. Y poco a poco se caricaturiza y se escribe, pero se aleja más y más de lo que se estaba pasando, ¿no? Entonces, los ojos también saben, ¿sabes? Y como el oído, como la palabra. Y el amor, a mi juicio, también sabe, ¿no? Entonces, como se trata en principio de saber, solo que cada uno de estos saberes tiene que pasar por ocasiones que le den experiencia, ¿me entiendes? Y entonces, lo que pasa es que hay un control, una censura de la experiencia. Y a mí yo creo que habría que escribir la historia de la filosofía sin nombres, ¿me entiendes tú? Con cómo han cambiado los conceptos. Es decir, porque la gente te dice Spinoza y Nietzsche y Karl Marx y
y Sócrates, todo eso con nombres Sócrates, Karl Marx, pero no se sabe qué cosa es. Es decir, solo hay muy pocos que saben qué quiere decir Nietzsche y qué quiere decir Sócrates y qué quiere decir Karl Marx. Entonces, el mismo Karl Marx decía, yo marxista no soy. Y creo que Nietzsche diría la misma cosa, yo no soy nietzscheano, ¿sabes? Etcétera, etcétera. De manera que es una, ¿cómo te puedo decir? Para poder disponerse a eso, porque lo que pasa, en el fondo lo que pasa es que yo no hago nada, yo soy una especie de tubo, ¿no? Por el hecho de no estar en ninguna parte, de ser un errante definitivo y sin identidad precisa, ¿no? Es decir, aparte de la identidad que da la prefectura, cuando te dicen que tú eres o chileno o que blanco o 1,70 m o cosas así, pero no se sabe. Entonces, ¿qué pasa? Es que todas estas cuestiones, ¿cómo te dices? Le pasan, es un poco como el espermatozoide, ¿sabes? ¿Por qué le toca a un espermatozoide de tocar esa cosa? Porque es el más disponible, ¿no? Entonces, en cierta manera, el hecho de no pertenecer a nada, de no tener ninguna identidad y cosas de eso, soy como una especie de disponible, soy como un terreno de aterrizaje para conceptos inconcebibles. Mata le gusta mucho conjugar el verbo ser y también el verbo saber, es decir, la sabiduría. Habla de la sabiduría de la electricidad, de las matemáticas, de la sabiduría de los ojos, pero para él existe una sabiduría suprema, la sabiduría del amor. Mira, no solo los ojos saben, sí, como el idioma, se cree que el idioma sabe, se cree que las matemáticas, que es un idioma, sabe. Bueno, el amor sabe, ¿sabes? El amor sabe. Es decir, si yo miro por ahí y veo esa planta, esas hojas rojas, las amo y las sé mejor que las verdes, ¿me entiendes? Pero si miro las verdes, sé las verdes. Y lo que uno no ama, no lo sabe, ¿me entiendes? Y eso es muy interesante, sí, porque, muy importante. Porque por eso los orígenes son fundamentales, ¿sabes? Porque pero no el origen así de las prefecturas, es decir, no el origen de las fronteras, el origen de esa tierra en que te estás pasando, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que se dice, viene a estar conmigo, ¿no? Es un defecto de nuevo del idioma viejo. Se debería decir, este tipo viene a ser conmigo, ¿no? Ser y hacer conmigo, es decir, tiene que serse. Algunos idiomas hacen el verbo ser y sí, el verbo sí, verbo, ¿no? Sí. Pero el castellano no. Es mejor porque se entendería, sí. se entendería en la cosa del castellano. Además que ves tú ya cuando tú dices castellano, privilegias una provincia, ¿no? Y entonces se ha convertido que esa provincia es la que debe hacer la ley. No es cierto, en Chiapas el español tiene vistas diferentes, ¿no? Y enriquezantes de lo que se habla en Castilla, etcétera, etcétera. Es que el idioma es un traje viejo, ¿sabes? Es un traje viejo. Y como no hay otra cosa, la gente se sigue poniendo el traje viejo, ¿sabes? Y entonces hay que abrirlo, hay que despertarlo, por ejemplo, el culo que tú ves por la primera vez es muy distinto del culo de una persona que tú amas. Ya es otro culo. y despierta otras despertadeces, etcétera, etcétera. Entonces hay esa cosa formidable de Ovidio en la cosa de Simeone y Bauci. Simeone y Bauci son dos viejos, muy viejos, que han vivido siempre juntos, y el mito viene de dos árboles que había en Grecia en esa época, donde las ramas estaban todas arramadas, ¿no? Y entonces Zeus
y Mercurio bajan, o Martes bajan a la Tierra a visitar este pueblo, y están todos vestidos de pobres, así, y la gente del pueblo no los recibe. Pero estos dos viejos los reciben y le dan a comer. Y no solo le dan a comer, pero los invitan a dormir, etc. Entonces, cuando vuelven al Olimpo, los dioses dicen, hay que castigar a este pueblo, porque no nos respetan. En cambio, hay que premiar a estos dos viejos, Simeone y Beche. Y ahora dice, vuelven y van donde Simeone y Beche y dice, ¿qué cosa quieren? Pueden pedir lo que quieran. Y dicen, hemos vivido siempre así, queremos morirnos el mismo día los dos. Entonces los dioses se miran y dicen, de acuerdo, se van a morir el mismo día los dos. Y después Zeus le pregunta a Simeone, ¿cómo es esto de vivir tanto tiempo en amor y todo eso? Y Simeone le dice, mira, cuando yo estoy con mi mujer y le toco la pierna, no me dice nada. Pero si la pierna de mi mujer le duele, la mía me duele también. ¿Ves tú? Es otro culo, ¿no? Mata, tú dices que abandonaste Estados Unidos porque no querías ser californicado. ¿Qué entiendes tú por californicación? ¿Acaso la violación de la personalidad, la renuncia a ser tú mismo, la adoración de falsos dioses, que tu creación sea devorada por los medios, por la industria cultural? Me gustaría mucho que aclararas esta expresión tan curiosa. La mayor parte de los medios, de instrumentos y de las cosas bolivianas está californicada. Sí. Es decir, son mitos. Es decir, digamos esto, que en vez de que sea una cultura lo que se propone, es decir, un culto a la lucidez, al ver a través, a ver las cosas escondidas y denunciarlas y todo eso, es más bien entertainment, entretenerse. Y entonces entretenerse, lo que este siglo que vivió yo, se ha convertido en una especie de tecnología de divertirse, ¿no? Es decir, la música se ha transformado en una especie ¿cómo se puede decir?, de caricatura. Las formas ¿cómo se puede decir? No se da valor a la creatividad, se da valor al éxito mediático. Yo nunca he pasado en esta cosa, la primera vez que hago una cosa así, porque detesto todas estas cosas de periodistas y de cosas que se van a pasar mal interpretadas en las casas de cada cual, etcétera, etcétera. Pero en fin, porque por darte gusto a ti lo estoy haciendo solamente. Muchísimas gracias. Pero la recuperación de América. La recuperación no solo de América. América, es decir, esta cosa india puede ser una especie de provocación para que cada uno sea el mismo. ¿Me entiendes tú? Claro, exactamente. Se trata de cada uno. Cuando tú vienes a un cuadro o oyes una cosa, tú no haces las cosas para entrar en la historia del arte. Las haces para que se despierten el leñador. ¿No? Y esa es la verdad. Ahora, el leñador en cada uno, hay que despertarlo, es la cosa de Whitman. Claro, exactamente. Entonces, no se hace para tener prestigio, para ganar premios, para cosas. Se hace para que la gente se dé cuenta que un tipo que sale de un rincón cultiva una conciencia que inventa crítica y creadora, en cierta manera. Porque crea conciencia, crece, ¿sabes? Cada uno de nosotros es como un árbol, ¿no? Y el árbol empieza por una semilla. Si tú pones todas las semillas juntas, las semillas de los porotos con las semillas del pino austral, las semillas con las palmeras, o sea, pueden parecer. Y de repente de cada una de estas salen las cosas más increíbles. Que si tú solo tienes una geometría de semillas, no te das cuenta a qué punto cada uno contiene una cosa que ni siquiera lo sabe, ¿no? Y hay árboles, por ejemplo, que dan frutos.
Bueno, hay gente que los corta antes que den fruto y esas arboledas no saben que ellos dan fruto, ¿me entiendes tú? Creen que son hechos así para hacer muebles, ¿me entiendes tú? Y lo mismo me pasa con las sociedades, ¿no? Que la sociedad de los Estados Unidos cree que está hecha para ser gente que acumula billetes de banca, ¿no? Y que se olviden, quieren tener y no ser, ¿no? Y no solo se trata de ser, se trata de ser mismo. Ahora, el mismo no se ha analizado bastante qué quiere decir mismo, ¿sabes? Se dice mí, se dice yo, se dice... pero el mismo es como una semilla, ¿sabes? Ser uno mismo, es decir, es crecer. Y esa es la función. Mata, dicen que tú eres el último y el más joven de los surrealistas. ¿Qué relación tiene el surrealismo con la realidad? ¿Acaso es la revelación de la realidad subyacente? Breton hablaba mucho de Marx. Marx estudió la anatomía, la morfología del capitalismo. ¿Acaso, Mata, tú quieres en el arte hacer lo mismo? O sea, revelar lo invisible, hacer que todo el mundo conozca lo que pasa por dentro de las cosas, de los seres humanos, del espíritu, de la sociedad. Bueno, eso es lo que, quería decir surrealismo a la época de Breton, es decir, más realidad, es decir, aferrar lo que no se ve en las cosas, y que tiene que ver mucho con el análisis, y tiene que ver de cierta manera con lo que era la filosofía de Marx cuando decía hay que ver a través todo lo que se está pasando, ¿no? Y cuando empezó la cosa a convertirse en sindicatos y cosas de ese tipo, Marx declaró, si eso es lo que es, yo no soy marxista. Bueno, entonces, es un poco la misma cosa. Se trata de lo que querían los primeros surrealistas, ¿no? Era eso, de ver a través y ver qué cosas está pasando de verdad, y cómo te están modificando, y cómo te están utilizando, y etcétera, etcétera, y denunciar, en fin, etcétera. De manera que eso tú no lo ven los ojos, no lo saben los ojos, pero lo sabe el amor. El amor sabe cuando te están mintiendo. La prueba es que es la cosa más difícil del mundo, es el adulterio. Porque tú llegas a la casa, no se ve nada de nada, y la mujer principia a joderte, a decirte que se pasó algo, no se sabe cómo, pero saben todo. Y de manera que hay otros medios de saber, eso es la cuestión, lo que tú dices, que hay otros medios de saber y hay que utilizar esos medios. ¿Cómo se usa la lógica, no? Porque la lógica es, ¿cómo te puedo decir? Es casi como una receta que como la aspirina, y creen que es bueno para todo. Y no es cierto, hay una cantidad de cosas que se comprenden a través de la ilógica, ¿no? En vez de la lógica. Y etcétera, 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 etcétera. Hemos trabajado toda la mañana. ¿Se para, no? No sé qué nos paramos, ¿no? Nos vamos a parar, ¿no? No, pero se acabó el cuento. No. ¿Cómo no? Yo tengo otras cosas que conversar contigo. Ah, bueno. Tú sabes, Mata, que tu pintura le interesa a muchos escritores como literatura y encuentran que siempre los títulos de tus cuadros son poesía. El integral del silencio, que es un espacio que representa lo irrepresentable, ¿me entiendes tú? Pero en el que puede navegar un tipo con otros conceptos de las dimensiones y de las transformaciones y de las modificaciones que la matemática dice. La matemática puede decir estas cosas.
Solo que poca gente lee matemáticas, ¿sabes? Es más difícil como idioma que el japonés. De manera que solo los que saben matemática se interesan en esto. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Yo no sé lo que estoy haciendo. Entonces, si tú te haces esta cosa con una verdadera gana, ¿no? Sé una cosa que no se sabe. ¿Cómo te puedo decir? Es una especie de terremoto de los conceptos. ¿No? Es decir, que la gente que hace pintura, hacen cuadritos, así que está muy bien y toda esa clase de cosas, pero tiene que haber por lo menos una rama de estos mostradores, ¿no? que se informen más profundamente y que principien a mostrarnos una cosa que avanza en el sentido de la conciencia, como han avanzado las otras ramas de lo que se podría llamar saber, ¿no es cierto? Que debe haber, pero yo no soy pintor, de manera que a mí no me gusta estas cosas que hago como pintura. Muchas veces los escritores les gusta como literatura. ¿Y si no eres pintor, qué? ¿Cómo es? Yo creo que soy una errancia, ¿sabes? Una errancia, porque en vasco la palabra mata no se escribe así. Se escribe M-A-T-X-A, macha. Y macha quiere decir errancia. Es decir, yo soy un espión. Eso es, un espía. Es una especie de espía de la gente que se aplica a darnos un mapa de dónde y de cómo se pasa, ¿no? El titán nos hace una confesión. Siente la fatiga del corazón. Se emociona mucho. No es de extrañar, porque el artista no es una máquina. Fabrica emoción a costa del corazón. Tú, Mata, confiesas también que tienes una terapia, la poesía. Para ti, ella es la mujer siempre virgen. Me gustaría saber si tú te acercas también a esta idea de la poesía siempre virgen. Por favor, dínoslo. ¿Qué eres tú respecto de esta definición que nos has dado de la poesía? Es la única cosa que le hace bien a la salud es la poesía. Porque la poesía... yo les voy a hacer una declaración, y que afortunadamente no hay registración. Que yo vivo solo con conceptos inmaculados, conceptos que no se han usado. Y esa es la poesía. Claro. La poesía es usar conceptos vírgenes, ¿no? Y entonces yo, no lo digan porque no se puede, soy la Inmaculada Concepción. Te han llamado, Mata, el Benjamín de los surrealistas. Siempre fuiste el más joven y continúas siéndolo. ¿Cómo este don nadie muchacho que llega de un Chile tan lejano se convierte en amigo de los semidioses míticos de la revolución estética europea? Yo tuve tantos sueños, porque no llamaba nunca a Picasso por discreción, porque lo jodía a todo el mundo, ¿sabes? Sí. Pero yo tenía una cosa rarísima y se repetía, eran sueños en que Picasso, estábamos comiendo juntos y me llevaba a su atelier y me mostraba lo que estaba haciendo. ¿No es increíble? ¿Y nunca fue eso una realidad? Fue al principio, pero después no lo vi, no lo vi. Yo lo vi la última vez en el 52. ¿Y tú conociste a Picasso en la exposición en el Pabellón de España, no? Sí. ¿Tú trabajaste en el Pabellón de España? Sí, no, era Homme tout faire. Bueno, ¿él pintaba allí el Guernica? No. ¿Qué Picasso, ahí? Picasso lo conocí en una forma más curiosa, porque yo era un niñito así bueno, como
Carlos Casanueva, así, ¿no? Bien pulito con la cabeza. Entonces me mandaban del pabellón a pedirle a Picasso que terminara el cuadro, porque estaba, el pabellón era la República, no había dinero. Sí. Y era al mismo tiempo una especie de comité central de todos los exilados republicanos en París, y era muy importante abrir el pabellón porque era allí que se iba a hacer publicidad antifranquista, ¿no? Y yo no era muy consciente de todo eso, pero en todo caso, me mandaron la primera vez, y es Picasso, que te voy a contar como él contaba después, cuando se comía juntos, cosas así, cómo nos habíamos conocido. Y yo llegué ahí, así, con la cravata, toda esa clase de cosas, a verlo como un arquitecto que va a ver un tipo que tiene que hacer una cosa para el pabellón y que está muy atrasado, y que además en esa época yo consideraba que los pintores eran una lata porque rompían los muros, era mucho más bonito un muro así que con un cuadro. Entonces yo llegué, abro la puerta y viene un señor en pantalones cortos así, muy bruñido del sol, le digo, vengo del pabellón español, etc. Y me dice, pasa. Inmediatamente tú y todas esas cosas así. Y entonces, y yo le digo, mire, hay que mandarla al cuadro, no sé, porque está muy atrasado y todas esas cosas. Y él se da cuenta que yo no comprendo nada, ¿me entiendes tú? Y me muestra un horror, era un horror el que yo vi, desde el punto de vista, porque era una cosa llena de papeles de periódicos y de papeles de muros así, pegados, así, todas esas cosas así. Y le digo, bueno, lo manda lo más luego posible, una cosa así, porque era una cosa así, ¿no? Y lo traté, Picasso decía que lo traté como un plombero, ¿se dice plombero? Un plomero. Un plomero. Un plomero. Es decir, como un artesano. Y entonces, y vuelvo, y no lo manda al cuadro. Entonces me mandan de nuevo. Y llego de nuevo, abro la puerta de nuevo, y ve a llegar el piojo ese, y dice, y parece que le digo, mire, pero usted no ha hecho nada. Hay que mandar esta cosa. Y después, varias veces tuve que ir, ¿no? Y un día me invitó a almorzar. Y tenía un etablí de ¿cómo se dice?, de carpintero. Sí. Y él no bebía, o sea, vino en todo caso. Y me daba olivas y queso, oliva y queso. Y las pepas de la oliva, ¿sabes? En los establís de carpintero hay un hoyo donde se mete el palo para hacer así, ¿no? Sí. Y por eso yo decía que era para tirar los cuescos de oliva. Entonces empecé a comprender que todo eso era divertido. Y después nos vimos cuando conocí a los surrealistas y todo eso. Pero yo asistí a una cosa que no se sabe bien, y es que él quería hacer colores. Entonces había pegado estas cosas en el cuadro para ver los colores y cosas así, y no se decidía, y lo apuraban del otro lado, y entonces un día, algunos días más tarde, llegó el cuadro, pero llegó una cosa que me gustó mucho a mí, que era un gran dibujo, ¿no? Y todos esos papeles pegados se despegaron en la noche, por decirlo así, ¿sabes? Alguien vino del Comité Central a decir, no puede ser, tiene que hacer, no podemos esperar. Alberto Sánchez era formidable. Y él me dio la lección más interesante que puede hacer. Y íbamos a caminar, y un día fuimos a caminar hacia el Denfert-Rochereau, donde está el león, así, ¿no? Entonces, él me dice, ¿y qué cosa es eso? Y yo le digo, es un león. Y me dice, no es un león, es una ciudad, ¿no? Es Belfort. Y entonces yo me dije, formidable. Entonces, si un león puede ser cualquier cosa, hasta ser una ciudad, yo no creo ya más entonces que las cosas son como dicen los dibujos. Es decir, que cualquier cosa puede ser otra cosa. Y empecé a interesar. Yo te juro que esa cosa del león no se me olvidará jamás. Casi yo podría haber dicho que es esa, no, es entre cuando conocí a Federico y cuando me dijeron que el León era una ciudad,
que yo decidí de no hacer arquitectura de adobes, pero hacer arquitectura de conciencia. Quiero que el edificio de mi conciencia sea un palacio increíble antes de morirme. Y entonces si me muero con un palacio de conciencia, no me muero, porque ya soy universo. Yo inventé una cosa en Chile que es popular, ¿sabes? Inventé una cosa que es popular. De niño, inventé la definición del eruto. ¿Sabes? ¿La conoces la definición del eruto? No. El eruto es un peo mal tirado que de puro apresurado no alcanzó a llegar al poto. ¿Sabes que yo hice una cosa que se conoce ahora? Yo hice, putas Diego Portales, ¿la has oído? Lo hice yo eso. Putas Diego Portales, Portal Fernández, Concha de tu madre del Cordero Pascual, Boburiza y compañía, gas, pobre tipo culiado, máquina de afeitarte, afétate las huevas, huevón de mierda. Y lo hice yo, el niñito bueno. ¿En qué político latinoamericano del siglo pasado, o de cualquier época, o del siglo actual, tú ves la presencia de la poesía, por lo menos en algún momento? Bueno, yo llamo poesía, ¿cómo te puedo decir? El hecho de no servirse dos veces de la misma cosa, de la misma manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gente decía uno no se puede bañar dos veces en el mismo río, ¿no? Heráclito. Y yo digo, uno no se puede bañar dos veces en el mismo Heráclito. Es decir, que la cosa es mucho más seria que lo que se cree. Tienes toda la razón. Porque hay la tendencia al cliché, a la repetición. Porque es más fácil. Claro, es decir, lo ya hecho, de tal manera que no trabaja la imaginación ni la creación, y esa es la negación de la poesía y del arte. Pero tú, vuelvo a la pregunta, ¿tú ves en Bolívar naturalmente un sello de poesía también? Sí, es decir, una gana. Yo creo que la palabra más interesante de Sudamérica, y yo no conozco Sudamérica, ¿sabes? Yo solo, ¿cómo te puedo decir? Yo conozco el cosmos porque vivo un cuerpo, y ese cuerpo, como complejidad y como modificaciones y como reacciones, se parece al cosmos. Es un cosmos. Entonces, ¿quién tiene un insight de cómo es, de cómo se pasa, ¿no? Puede poéticamente dar imágenes de cómo funciona el cosmos, ¿no? Cómo funciona la naturaleza y todo eso. Pero entonces a mí me pasa con lo que se llama la América Latina, que yo no la conozco, pero como nací ahí, tengo como una especie de cuerpo. Puedo decir cosas que quizás quien no ha nacido ahí, pero eso es lo que yo nací en un momento que no existe ahora, ¿me entiendes?
Es como si hubiera nacido en otro siglo, con otras condiciones y en otras cosas. Ahora, lo que se pasa ahora es ya mucho más, de una manera a mí no me gusta decir organizado, me gusta decir organimado, ¿no? Se ha organimado con deformaciones que vienen de las influencias de la californicación, ¿no? y de las bolsas de comercio y de todas las demás bolsas, ¿sabes? y etcétera, etcétera. De manera que no sé a qué punto la cosa ha cambiado de la época de mi abuela. Sí. Pero de manera que no puedo decirlo. Pero me parece que Bolívar tenía ganas. Tenía ganas como... Es decir, tenía ganas de unidad. Y en el siglo actual, claro. Porque en realidad... Y las bueno, ideas el Che tenía ganas. Tenía ganas. Y yo encuentro que ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Las cosas donde se sienta un presidente. No es trono, pero es el sillón presidencial. ¿Ah? El sillón presidencial, por no decir la silla. Sillón, en los sillones. Es decir, que los sillones deforman a cualquier persona. El sillón es capaz de... Es una especie de comunicación por el culo, ¿sabes? y quién se sienta el pobre Fidel se ha jodido con el sillón. Y entonces, ¿por qué el Che para mí es más vivo? Porque Che no quiso el sillón. Y entonces en eso hay una cosa de independencia y de ganas como decía Sartre durante la Revolución, que decía: citoyen, encore un effort et vous ferez la révolution. Sí. Pero la revolución no se puede hacer, ¿no? Se puede hacer en uno mismo, con ganas de no solo estar, pero de ser. Esa gana de ser y no de estar puede despertar ganas que te hacen levantarte, ¿no? Una cosa así más o menos. Pero ahora yo no sé cuál es, conociendo lo que se está pasando ahora, yo no sé hasta qué punto esa gana se ha transformado en aceptación, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando tú te en consolación o en cosas así, en cosas que tú te sometes, digamos? Resignación. Resignación, sí. Oye, ahora Resignación quiere decir tomar el signo de nuevo, el mismo. Resignación. Sí. No cambias el signo, lo que habría que hacer es cambiar el signo, sí, para que signifique una otra cosa. Et on peut parler de poésie et des choses comme ça si tu veux ce soir. Et on s'arrête là. On ne va pas faire... Moi, évidemment que beaucoup de choses se sont passées. C'est les occasions. Oui. C'est-à-dire, il y a deux choses qui sont fondamentales, à mon avis. Oui. C'est ce qui nous concerne. Oui. ¿No? Que nos concerne. ¿Cómo se dice en español? Lo que nos concierne, sí. Tomarlo con insight. Sí. ¿Cómo se dice insight? Desde el interior. Insight. Insight, no intuición, es más que intuición. El insight es casi divinación. Con instinto, sí, más bien con instinto. Sí. Ahí es donde tú hay que inventar la palabra. Con instintación. Con instintación. Con instintividad. 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 No, instintividad. Sí. Instintividad. Ves tú que la palabra hay que cambiarla. Con instintividad, con instintación y con instintórica. Interótica. Con interótica. Eso, toma esas palabras, porque eso es muy bueno. Sí, con intensidad e intenterótica. Aquí lo tengo, sí. Intenterótica. Intenteros se traduce. Leeros del instinto. Intenteros. Porque hay una especie de instinto muy curioso. Por ejemplo, los elefantes, ¿no? Cuando un elefante tiene que hacer un elefantino,
tiene que dedicarse a la señora elefanta, ¿no? Y lo divertido es que tiene el instinto de metérselo en el huequito de la señora elefanta sin manos, sin nada, y con una elefanta enorme por delante y por detrás. Ahora, esos son los milagros divinos de la naturaleza, ¿sabes? Imagínate tú un elefante que... tú estás arriba. Tandí que el ser humano, con todo lo que tienen, muchas veces no nos cubren el hueco. La geometría ha hecho una enorme revolución, ¿no? A partir de los conceptos de Euclides, que eran conceptos, por decirlo así, de formas simples y indiscutables, ¿no? La esfera, el cubo, el triángulo, etc. Se sabe más y más que la Tierra, es decir, las medidas que se pueden tomar sobre el fenómeno del espacio donde estamos, ¿me entiendes tú? No es una cuestión estática, es una cuestión, casi se podría decir, en crécita, en transformación, ¿no? Y todas las geometrías y las descubiertas que se han hecho a partir de las teorías de Einstein prueban que hay relaciones que transforman las formas y las dimensiones de las cosas en relación a las velocidades en que estas cosas están creciendo, se están desplazando, etc. Y todo eso me viene de la arquitectura. Y entonces, a mí me interesa la cuestión de mostrar el espacio, no como una cosa como te dice, estática, así, en perspectiva, por decirlo así, que todo termina en un punto final, ¿no? Pero cambiar la alucinación con la cual uno lee el espacio. Porque cuando se empezaron a descubrir las leyes de perspectiva, tomó como 2 siglos para que la gente leyera las cosas en el sentido de que una cosa que está grande está cerca y una cosa que está muy chiquita está lejos, ¿no? Por mucho, entre el Giotto y Piero de la Francesca tomó 2 siglos para que la gente viera que el chiquitito no era un chiquitito aquí al lado mío, era un chiquitito lejos, ¿no? Y entonces yo empecé con este concepto de que no hay que los mostradores, para no decir los pintores, no deben dejar este concepto de teatro, como si uno estuviera aquí y la realidad está allá al otro lado de la ventana, ¿entiendes? Porque los cuadros son como ventanas. Eso es falso. Hay que en cierta manera, deformar la recepción, la concepción de lo que este tipo te está mostrando y que tú sepas que tú estás en el medio de todo. Y que tú no estás aquí y la realidad está ahí, ¿no? Tara para acá y para acá, tara para acá y tara para allá, ¿no? Sino que estás en el centro, tú estás en la realidad. No eres observador de la realidad, espectador de la realidad, eres parte de la realidad y sin ti no hay ese fenómeno. Y eso se pasa en todos los animales, en todo el mundo. Entonces empezaba a hacer un espacio que era como un cubo abierto, 6 lados, ¿no? Delante, atrás, arriba, abajo, derecha e izquierda. Y uno tendría que empezar a aprender a alucinarse así, y no alucinarse afuera. Y quizás entonces los cálculos serían más precisos, ¿sabes?, sobre lo que se está pasando. ¿Entiendes? Y entonces se podría decir que es una especie de geometría. Es decir, geometría, cómo medir la tierra, es decir, cómo medir el dónde, ¿no? Que tenga un carácter descriptivo en todas las dimensiones, no solo enfrente con un punto de huida que es la perspectiva. Y entonces hicimos durante la guerra con unos arquitectos un problema. Yo no hacía nada, pero estaba en el equipo. Como no hacía nada el pabellón español tampoco, pero estaba en el equipo. Y ¿era el equipo de Le Corbusier? No, sí, en la cuestión español no. Esto era en Estados Unidos. Yeah. Había un problema
con la marina, porque se hacía un barco en un mes, pero es muy difícil hacer un navegador, un capitán. Y entonces había que deformar la curvatura de la Tierra, ¿no? Y se hizo Bucky Fuller, se llamaba, Buckminster Fuller, y se deformó la redondez de la Tierra en un poliedro plano, deformado matemáticamente en forma que los capitanes podían navegar con la regla, en vez de navegar haciendo el punto de curvatura, ¿me entiendes? Bueno, eso era hacia alrededor de aquí. Y yo, cuando hubo 50 años que esto fue el secreto militar, pero yo en un momento me serví de eso adentro, para dar el concepto alucinatorio que tú estás en el centro y que de todas partes la dimensión te modifica, ¿me entiendes? Entonces, lo que estoy haciendo es más y más así, y a veces tengo esa alucinación de sentirme en el centro de un espacio y no afuera de un espacio. Y entonces, eso, los preliminares están comenzando a pasar en una hipótesis de trabajo. Entonces no se puede decir qué estoy haciendo ahora, lo quería hacer siempre, pero ahora me estoy acercando a dar, para quien puede, la alucinación de estar rodeado de realidad y no enfrente de la realidad. ¿Entiendes? Sade, que en la Revolución, en medio de la Revolución Francesa, decía «Citoyen, encore un effort!» Esa será. Mancaba algo todavía para que hubiera habido verdaderamente la revolución. Exactamente. Encore un effort. Sade decía eso. Sade era un gran filósofo, ¿sabes? La gente lo arrumbó así como si fuera uno que asesinaba gente por razones eróticas. Eso lo hizo apenas. Y ha escrito sobre la libertad, y sobre todo la libertad contra la imbecilidad, y contra las timideces ¿cómo te puedo decir? Y la hipocresía, ¿no? Sus textos son sobre eso. Cuando él hace estas cosas donde todo el mundo se culea por todos lados, todas esas cosas, es para provocar. Sade dice todas las deformaciones que puede tener el deseo, ¿no? Y entonces parece un escándalo de revelar todo eso, pero en el fondo está mostrando a qué punto se puede multiplicar o exagerar ¿cómo se puede decir? ¿Cómo se puede decir eso? El coito, ¿no? Esa cosa rarísima que es un coito. Exacto, ¿sabes? para hablar directamente. Sí, y las deformaciones, y cómo a través de la vejez los tipos, dentro de la impotencia y de cosas así, inventan cosas. Para excitarse tienen que casi sacar un cuchillo, ¿sabes? Y cosas de este tipo. Entonces, a la época... Y pasar hoy, al sadismo. ¿ah? El famoso practicar el sadismo, claro. Pero es en el fondo una forma de saber también. También. Y una forma de llegar más lejos y de descubrir. Descubrirse. De manera que todo eso, ves tú, son cosas que me trabajan, como se dice, que me trabajan, pero que me hacen marginal total. Porque tú no te puedes meter en esos corredores. Un marginal que tiene el peligro en el siglo XXI o en el tercer milenio de ser un clásico. Eso sería verdaderamente el colmo. Oye, Roberto, todas tus pinturas tienen nombres poéticos. Son grandes metáforas. Pero es como, ¿sabes? Es como, ¿cómo te puedo decir? Es como la banda sonora en la imagen, ¿no? La imagen, eso es para que el tipo se lance él. Porque cuando yo digo mi madre, nadie piensa mi madre, ¿no? Nadie la puede pensar. Cada uno piensa su madre. Lo mismo sobre todo, ¿no? Depende cómo vas a usar eso tú. Entonces, pero la gente no sabe. Por ejemplo, una cosa típica, Napoleón. No sé si hablamos de eso. ¿Hablamos de Napoleón? No. Bueno, Napoleón, le atribuyen todo eso a Napoleón.
Pero ¿quién es Napoleón? ¿Qué fue Napoleón? Napoleón fue un tipo que se aprovechó de tener 3 millones de franceses que tenían entre 5 y 15 años cuando estuvo el terror y Robespierre, que fueron educados desde niños con la libertad, la fraternidad, el árbol de la libertad, y que eran verdaderos ciudadanos capaces de ir a morir para que un reino alemán fuera república. Bueno, eso es lo que hizo Napoleón. Y se cuenta la historia al distinto, es que Napoleón que hizo eso. No, cuando no hay esos 3 millones no se puede hacer nada. Una hipótesis de trabajo, pero también una hipótesis sobre la conciencia misma. O sea, claro, la libertad de la conciencia, su riqueza y su diversidad. Y quizás hipótesis, si tú lo traduces así como me gusta abrir las palabras, hipo es caballo. Quiere decir estar a caballo sobre una tesis. Entonces, en vez de tener una tesis en el bolsillo, tú estás a caballo, o la tesis está a caballo sobre ti. Sí, sí. Y tú estás galopando con tu tesis, ¿me entiendes tú? Hipótesis, ¿no? Es una manera de servirse de la poesía para abrir. Tú te sirves de la poesía para todo en la pintura. Sí. Y en verdad tu pintura es poesía. Pero en todo me sirvo, porque me sirvo hasta de la mentira la mentira, ¿sabes? Es una forma de poesía también. También, es una forma ¿cómo te puedo decir? De acostarse con la palabra, ¿no? Y ver cómo es de veras, ¿no? Y cómo hace las cosas. Tú citaste también dentro de esta concepción de ruptura con las ideas tradicionales en literatura a Joyce, desde el punto de vista de la palabra, lo cual creo que es un hecho muy significativo, que revoluciona por otra parte la literatura, porque la literatura después de Joyce, aunque no todos los escritores que la leen, pasa a ser distinta. Bueno, pero eso ya existía, ¿sabes? Existía con Rabelais, existían con Cervantes. Claro. Yo hice como 300 dibujos sobre yo no había leído nunca el Quijote, y cuando estuve viviendo en Londres como por 10 años, lo leí capítulo por capítulo, y hice dibujos para cada capítulo, ¿no? Y en cierta manera, como tú podrías decir, es como si me hubiera servido de Joyce o de Rabelais para leer. Porque Rabelais de alguna manera es un precursor de Joyce, aunque yo no estoy seguro de que Joyce lo haya leído, pero absolutamente su criterio es desbordante, es pantagruélico también desde el punto de vista de la forma, de la palabra y la audacia total para decir aquello que, sobre todo en esa época, debe haber sido perfectamente herético. Él sencillamente introducía la poesía, o sea, la creación nueva. La creación, y la creación también profunda, y también llena de risa, llena de sentido irónico, de juego. Y de cosas que no se dicen por criterios raros, por ejemplo, ¿no? La gente tiene un pudor terrible de la palabra cagar, ¿no? Y la palabra cagar es una palabra terriblemente simple, pero no se puede decir casi... Se puede decir Dios, pero no se puede decir cagar. Y a mí me pasa que no se puede, yo digo, ¿sabes? Pero cuando no es cierto, es decir, si estoy verdaderamente cagando, no digo que estoy cagando. Pero si llega una persona, abre la puerta y yo estoy un poco atrasado para abrir, les digo, disculpe, me estaba cagando. Pero no era cierto. Pero entonces, tú rompes entonces ¿cómo te puedo decir? El tabú, ¿no? ¿Cuándo crees tú que la política ha tenido un vaso comunicante con la poesía? Cuando ha tenido un concepto, ¿cómo se puede decir? Valor máximo de la justicia, ¿no? Es decir de cómo cambiar ¿cómo se puede decir? Cómo cambiar el concepto que uno tiene del otro, ¿no? Exactamente. Y a mí me gusta la palabra en español porque se dice nos otros. Es decir, el otro es nuestro. Exactamente. ¿No? Ahora, quien se ocupe en profundidad de la diferencia del otro, ¿no? Puede ser que haga, por ejemplo, cuando uno piensa en Maquiavelo
Bueno, Maquiavelo, dicen, es un cínico, es un oportunista, una cosa así. Y en el fondo lo que decía a los políticos es, no tienen que olvidar nada, porque si siguen solo pensando en el lado tuyo y no en el lado del otro, ¿no? Te vas a encontrar con horrores. Porque la gente es criminal, la gente es mentirosa, la gente es tramposa. Entonces, él dice todo esto y parece cínico de decirle eso al príncipe, ¿no? Sí. Pero en realidad está diciendo una cosa que es positiva, ¿me entiendes tú? Pero Alberti conozco muy bien. Además que Alberti lo he visto mucho, hasta hace 4 años, antes que se casara, lo veía siempre, porque estaba muy solo y muy perdido en Madrid. Cuando yo hice un texto que se llamaba con unos dibujos, él se pasó una noche en el campo escribiendo poemas sobre esos dibujos, ¿no? Que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Se llamaba, eran las cosas del Pinochet, yo lo llamaba, ¿cómo lo llamaba? Pinocharco de sangre. Pinocharco de sangre, y el otro era ¿cómo era? No me acuerdo. La cosa se llamaba, el libro se llamaba Los Destacagados. Los Destacagados. Y a Alberti le encantó y hizo unos poemas sobre eso y se publicó en alguna parte, no sé dónde. Sí. Los Destacagados. De esos poemas, claro. Yo nunca he sido identificado, pero yo en esa época, ¿no? Era trotskista yo. Era trotskista. Es decir, no era nada, porque yo nunca he sido nada. Pero digamos, prefería la idea que no se puede hacer un comunismo sin comunistas, ¿no? Y no había ningún comunista en el fondo. Había gente que era todavía viejo juego, ¿no? Y lo mismo se pasa porque tampoco hay cristianos, ¿no? Yo no creo que el Papa es cristiano. El Papa es cristianista. Es decir, quisiera que hubieran cristianos, pero hay muy pocos cristianos. Apenas un tipo, y en ese sentido el marginal, el que quiere más bien ser que estar o haber, es santo. Yo soy más bien santo, ¿ves tú? Exactamente.